Didáctica Magna por Juan Amos Comenio. Juan Amos Comenio nació en Moravia el 28 de marzo de 1552 y falleció el 15 de noviembre de 1670. Fue un teólogo, filósofo y pedagogo. Fue un hombre cosmopolita y universal, convencido del importante papel de la educación en el desarrollo del hombre. Su obra que le dio fama por toda Europa fue la Didáctica Magna en 1630. Se le conocía como el padre de la didáctica. Juan fue el primero en hablar de la primera escuela. No la consideraba como una institución fuera de la familia, pero sí la primera en transmitir una serie de valores al niño. Para Comenio, la educación debía tener como meta, para algunos utópica, al ideal pansófico, es decir, enseñar todo a todos. La educación debía ser universal, tener orden y método. El alumno deberá ser el centro de atención. Comenio es muy conocido por sus técnicas de enseñanza que junto con sus principios se desarrolla su gran obra, la Didáctica Magna. La Didáctica Magna es una literatura pedagógica, una de las obras más leídas. Obedece a una especie de precepto o dogma del cual los pedagogos no deben prescindir, pues gran parte de lo que hoy se conoce en términos de valor pedagógico se encuentra influenciado por esta obra. Dividió su didáctica en tres partes: general, específica y organización escolar. En la Didáctica Magna hace una organización escolar en la que distingue 4 escuelas muy similares a las actuales. La primera es la escuela materna. Sería una comparación a la guardería, que en esta instancia se llega hasta los 6 años. En esta se debe enseñar las ciencias. La segunda es la escuela común. Es equivalente a la primaria hasta 6º año. En esta época era obligatoria, igual que en el tiempo actual. En ella se enseña una instrucción general y virtudes. Se cultiva la inteligencia, la memoria y la imaginación. La tercera es la escuela latina o gimnasio. De los 12 a los 18 años. Sirve para preparar a los alumnos para estudios superiores. Cuando se acaba esta escuela, los alumnos realizan un examen para comprobar quiénes son aptos para entrar en la academia. La cuarta es la academia. Abarca de los 18 a los 25 años y es muy parecida a la universidad. Lo bueno es que ahora hay carreras que no duran tanto tiempo, por lo que no había tantos graduados como ahora. El gobierno otorgaba becas como en la actualidad. Filosofía en la que se fundamenta la teoría de Magna. La Didáctica Magna crea una propuesta educativa en la cual el ser humano es el factor más importante de la educación, por lo cual se le debe de dar la importancia necesaria. Su reforma está basada en la reconstrucción del ser humano en cuestiones de política, moral y cristiana. Y esto se refleja en la división de la didáctica general, didáctica especial y organización escolar, donde en la didáctica general aquí el hombre debe autoconocerse, debe sentirse privilegiado de existir en la tierra, el hombre debe conocerse, ser la imagen de Dios y por lo tanto ser conscientes de todo lo que existe. Didáctica especial. Para que se dé un aprendizaje deben de haber 3 elementos: método, materia y herramienta. Todo conocimiento debe de ser aprendido como un hábito, una costumbre o como las virtudes, que esto lleve a una mejora. Organización escolar. Aquí la enseñanza se debe de empezar desde muy temprana edad, de una forma inductiva, de lo más fácil a lo más difícil. La educación debe de ser para todos y la disciplina es más importante en la enseñanza de los valores. Propuesta del hombre educado o de sociedad. En su obra de Magna plantea una revolución educativa haciendo un análisis del hombre. Esto se basa de que el hombre es una semejanza de Dios, racional, dispensable. La educación y la disciplina identifican al hombre como su humanidad.
La educación y la disciplina deben de comenzar lo antes posible, de preferencia a la niñez. La condición de todo nacido es que mientras está tierno fácilmente se dobla y conforma para que el hombre pudiese formarse para la humanidad. Otro aspecto sorprendente de Comenio es un adelanto en cuanto a su ideología social, considerando que todos los seres humanos, sin importar sus capacidades intelectuales, sus aptitudes o su sexo, merecen una educación, y por eso proclaman educación para todos. Propuesta de la educación por Comenio. Comenio expresa que la educación debe de ser para todos los hombres y para todos los pueblos, surgiendo así su pansofia que manifiesta enseñar todo a todos. Es la igualdad al ser humano en cuanto a su acceso al saber. Para Comenio es muy importante que la escuela no se guíe con gritos, cárcel o azotes al hombre racional, sino con la razón. Se entiende que la educación para Comenio es propiciar la libertad para pensar y actuar, de acuerdo con el conocimiento que se tenga de la realidad, sin someterse a una educación autoritaria. El alumno es el actor más importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Comenio advierte que las aptitudes del niño deben de ser desenvueltas en su orden natural y en permanente contacto con las cosas, que la educación comienza con el nacimiento y que el niño puede y debe adquirir los primeros fundamentos de la cultura. Comenio considera que se debe de dar la oportunidad al niño de conocer que en él puede existir el deseo de aprender y que ello le resultará de utilidad en una vida futura. Asimismo, Comenio contempla que el proceso de aprendizaje debe tener una secuencia, tratando de evitar que el alumno disipe su atención en otros asuntos. Comenio plantea que los alumnos deben ser formados primero en las costumbres y en lo que tiene relación con su espacio de vida, ya que con ello se posibilita que los conocimientos de las especialidades y demás materias vistas en los diferentes niveles escolares les resultará más fáciles de aprender. Comenio argumenta que los niños no pueden ser instruidos provechosamente por muchos preceptores a la vez, porque no es probable que todos tengan la misma manera de enseñar, lo que esto conlleva a que los alumnos tengan confusiones en la forma de proceder para aprender los diferentes contenidos impartidos en la institución escolar. Comenio dice que los maestros deben tener una capacitación para enseñar a los más jóvenes, además de ser seleccionados si se busca producir resultados favorables con respecto a la formación de sus alumnos y de las necesidades de la misma sociedad en que se desenvuelven ambos actores. Para desempeñar la labor de maestro resulta indispensable disponer de materiales didácticos y definir los procedimientos de trabajo para evitar que el nivel de complejidad del aprendizaje sea mayor. Esto implica buscar un método para facilitar la instrucción de los alumnos a modo de que el aprendizaje resulte significativo, lejos de ser solo la memorización de contenidos teóricos. Comenio afirma que las escuelas deben ser apoyadas por el Estado tanto en el aspecto económico como en el social, a modo de que se tengan las facilidades para enseñar a todo cuanto alumno llegue a las instituciones educativas. Para esto se requiere que sean dispuestos los espacios, que haya material de apoyo para que las escuelas cumplan el fin que se les estableció. Número 6. Técnicas, métodos o principios educativos. La didáctica magna ordena que los planteamientos de su didáctica magna en torno a unas nuevas categorías, niño, entendimiento y a dos preguntas: cómo conocer al hombre y cómo enseñar la ciencia. Por una escuela práctica y sin malos tratos, Comenio proclamaba claramente que todos los hombres tienen aptitudes innatas hacia el conocimiento y lo restringe solamente a una élite, para algunos ilusionados. Para Comenio, enseñar se debe a una disposición de tres cosas: tiempo, objeto y método. Así como la naturaleza es única igual que Dios, así también el método ilimitado de la naturaleza debe ser único, desplegándose de entre enseñanza, aprender, leer, escribir. Para aprender, enseñar recomendó proceder del conocido a lo desconocido, desde lo simple hasta lo complejo. Criticó los métodos de enseñanza en el que castigó de la amenaza y que solamente desplegó el terror de los muchachos para el conocimiento implicado de la creatividad y el ingenio. Comenio planteó un método práctico de aprender en los conocimientos que se infligen suavemente en las almas, llevando al entendimiento la verdadera esencia de las cosas, e instruir acerca de los fundamentos, razones y fines
las principales cosas que existen y se crean. Insta a formar primero el entendimiento de las cosas, después de las memorias y por último la lengua y las manos. Rompió con la práctica usual en la escuela de basar en el discurso del conocimiento con lo clásico y situó al niño y al joven como observador de la natural que aprendía a utilizar además de su propia lengua materna. Concibe que la educación con un sistema donde el niño y el sujeto acto educativo general es el centro de la atención. Su concepción paradigmática de la educación pone a todos los componentes educativos al servicio del aprendizaje. Establecido un nuevo modelo, pues anteriormente el alumno no se le daba tal importancia siendo considerado como un simple receptor pasivo del conocimiento. Los jóvenes son seres con la cera, por eso se educan mejor sin represión ni dureza. Todo cuanto al alumno a aprender debe escolarse conforme a los grados de la edad, de tal manera que se proponga nada que no esté en condiciones de recibir. Padre de la pedagogía iniciada de la instrucción de los libros y la utilización de teatros en el aula, así como la concepción de una escuela popular de gran cubrimiento y a lo que todos tengan acceso. Continuando al siguiente tema. Número 7. Explicación sobre el tipo de teoría a la que pertenece. En cuanto a las reformas educativas, Plotino organizó las escuelas de forma diferente, planteaba reformas de la educación para los territorios nacionales y escribe cómo debe ser la educación, sus fines y sus medios. Elaboró libros de texto para enseñar los idiomas y además para compendiar la enciclopedia. Avanzaba hacia el aprendizaje no memorístico, lo cual le daba herramientas para hacerlo más agradable a los niños. Conjugaba lo teórico y lo práctico, relacionaba la escuela con la social, lo político y lo religioso. Comenio definió la educación como el arte de hacer germinar las semillas interiores que se desarrollaban no por incubación, sino por la estimulación con oportunas experiencias suficientemente variadas y ricas y sentidas simplemente como nuevas incluso por quien las enseñaba. Su método pedagógico tenía como base los procesos naturales del aprendizaje, la inducción, la observación, los sentidos y la razón. Parte de su propuesta pedagógica era eliminar totalmente la violencia del proceso educativo. A los hombres se les ha dado una oportunidad para perfeccionar continua y efectible para la creatividad, para la educación permanente y para la autoeducación. La reforma educativa propuso estaba íntimamente ligada con la búsqueda de renovación moral, política y cristiana de la humanidad. Definió la idea de escuelas para todos los hombres y mujeres, señalados a las autoridades gubernamentales como responsables de su institución y organización, exigió como firmes que la educación primaria fuera obligatoria. La educación debe ser comprensiva, no memorística y proceso para toda la vida íntegra de las actividades creativas humanas y sus principios para una aplicación de reforma social basada en una de las teorías prácticas y la crisis. De la misma forma hay armonía en la matosmos. Comenio dedujo que el hombre igualmente debe convertirse en todo armónico si has de desarrollar plenamente todas sus potencialidades y habilidades y no simple y la habilidad de la razón.